Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mi querido amigo Jorge Carrasco y Carlos Cabello con nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Adriana Camila Ampuero Barrientos. Ella es chilota, egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ex constituyente. Ella trabajó y sigue trabajando arduamente entre el 4 de julio del 2021 y el 4 de julio del 2022. Salió electa por el distrito 26, que involucraba a las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Estimada Camila, bienvenida a nuestro programa, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Vamos a conversar sobre lo que nos convoca hoy. Para ello, mi querido amigo Jorge Carrasco inicia el diálogo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Boris. Le voy a pedir permiso a la Adriana porque antes que se me olvide, la otra vez ya se me olvidó de entregarle un saludo muy cariñoso a Luis Cachupín Alvarado, boxeador, ¿cierto? Ancuditano, y que conversó conmigo, que ve el programa, y darle un abrazo muy fraternal porque él es un deportista destacado de la comuna. Campeón sudamericano, latinoamericano, entonces tiene muchos títulos. Tú lo conoces más, Calito, y seguramente lo viste pelear también. Adriana, te damos la más grata bienvenida a nuestro programa. Agradecemos mucho los espacios que nos diste cuando estabas en tu trabajo como convencional. Te diste el tiempo para estar de mediodía a medianoche. Ahora, pareciera que tus tiempos igual están algo acotados, pero estás recorriendo Chiloé, y quería eso preguntarte cómo ha sido este encuentro de volver al territorio, de encontrarte con tu gente, si ha sido algo fácil, agradable, difícil. Bueno, desde lo humano, yo creo que una de las cosas más complejas del proceso constituyente para mí fue precisamente irme de mi tierra, dejar a mi familia. Yo soy muy querendona de Chiloé, a mí me gusta mucho vivir acá. De hecho, cuando me fui a estudiar siempre pensé en volver, no soy de esos estudiantes que pensaron como en quedarse afuera o hacer carrera afuera. Mi interés, mi corazón y probablemente mis alegrías también están acá. Yo tengo a mis padres en Castro, tengo a mi pareja, tengo mi huerta, mis perritos. Entonces, todas esas cosas para mí son cosas muy queridas que me costó bastante dejar. Y entonces estoy muy contenta de haber vuelto acá. Ahora yo soy representante del distrito 26, que son las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Y en ese contexto, en este periodo como de campaña, yo diría que he estado como recorriendo distintos sectores de las distintas provincias, y no solamente acá en Chiloé. Por ejemplo, ahora el 17 voy a estar en Puerto Montt, el 23 también, y así se va uno dividiendo, pero obviamente que para mí es un alivio haber vuelto a mi tierra. Y hay que decir también que ¿por qué línea de campaña estás trabajando? Sí, claro, no, yo evidentemente trabajo por el apruebo. De hecho, creo bastante lamentable que hayan convencionales que hayan trabajado en el texto y que estén por el rechazo. Hay otros convencionales que simplemente no trabajaron en el texto y que fueron más que nada como a entorpecer el trabajo de la convención o a emitir noticias falsas, se ausentaron o votaron, etcétera. Y probablemente para ellos es más fácil llamar a votar rechazo. Pero para aquellos que nos sacamos la mugre, que trabajamos con las organizaciones, cada uno de los artículos, que sufrimos todas las idas, vueltas y negociaciones del Pleno, que estuvimos trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, total despacho, de lunes a domingo, obviamente que se genera también yo diría una afinidad obviamente con el apruebo, porque entendemos también la magnitud de lo que consagra este texto constitucional y lo mucho que costó también llegar a estos artículos. Y en relación a lo que tú acabas de decir de las noticias falsas, ha habido toda una campaña de desprestigio de la convención. ¿Cómo lo han asimilado ustedes? ¿Lo creen que es una cosa muy potente en cuanto a la actividad del rechazo? ¿O simplemente
pasa por encima? Bueno, cuando uno no tiene muchos argumentos, lo regular es recurrir a la violencia verbal, lo normal es recurrir a la mentira, porque la verdad es que el mayor argumento está acá en el texto. El catálogo de derechos fundamentales no deja mucho en realidad que alegar. Entonces, ¿cuál podría ser realmente el camino si no es precisamente inventar noticias falsas o agredir a las personas que trabajaron en el texto o a las personas incluso que están a favor del texto? Creo que lamentablemente en el ser humano se genera eso. Cuando uno no tiene muchos argumentos recurre a este tipo de violencias, ¿no? Pero yo no me lo tomo tan a la personal, la verdad. Creo que soy alguien que suele liberarse bastante como del ego de la autoría del texto. No es para mí muy relevante si mi firma está o no está acá. Para mí lo relevante es la trayectoria de todas las organizaciones que han recorrido este camino junto a mí, y los anhelos también de mi territorio, que estoy segura están plasmados en este texto constitucional, y creo que por ahí va más bien la cosa, ¿no? No sé si me duele como realmente de manera personal o en el ego el hecho de que se haya generado como este ambiente de violencia en relación al plebiscito. Pero y la enorme cantidad de recursos que ha tomado esta posición del rechazo, ¿no crees tú que de alguna manera influyen negativamente en todo el proceso? La cantidad de recursos en los medios de comunicación y en el terreno mismo también han invertido mucho dinero. Sí, es un factor, obviamente. Cuando el CERVEL nos dice que el 98-99% de los recursos están en la campaña del rechazo, obviamente que eso significa enfrentarnos en la práctica también a un Goliat, ¿no? Y nosotros con los pocos recursos que tenemos hemos tratado de estar haciendo una campaña de difusión mayoritariamente del texto constitucional. De hecho, ahora vengo en Castro, donde estaban haciendo un plato de chancho ahumado para poder juntar recursos para la campaña de la prueba. Entonces, creo que se generan diferencias abismales, pero creo que también en la decisión de lo que vaya a pasar el 4 de septiembre está en manos de las personas. Y te lo doy como un ejemplo súper práctico. Cuando yo hice campaña como independiente. Este es mi primer cargo público, yo no había tenido otros cargos públicos, por lo tanto era nueva en esto, y hice una campaña muy austera que no superó los 2.300.000 pesos. Creo que una campaña distrital es muy poco para una campaña distrital, y me enfrenté a convencionales o a candidatos a convencionales que hoy día están por el rechazo, como el hermano del ministro Osa, por ejemplo, que tenía una campaña de 90 millones de pesos que les aportó el Grupo Solari. Y aún así él sacó, creo, poco más de 5.000 votos, y yo fui la segunda mayoría distrital casi con 11.000. Entonces creo que hay muchas cosas que no dependen solo del dinero, que tienen que ver también con la voluntad de las personas, de informarse, que tienen que ver con la creatividad también. Veo mucha creatividad en la campaña de la prueba y eso también ha sido bonito. Entonces, no necesariamente esta gran movilización de recursos va a terminar efectivamente en un resultado o en otro. Camila, tú en tu paso por la Convención Constitucional fuiste electa coordinadora de la Comisión de Descentralización y Enlace Transversal en representación de la Convención de Forma de Estado. En buen chileno, ¿qué significó ese trabajo? Perdón, bueno, descentralización y... la comisión, y enlace transversal. Exacto. Y enlace transversal. Sí. Bueno, habían algunos cargos como de dirigencia o de liderazgo dentro de la convención. Los más conocidos probablemente son la presidencia y la vicepresidencia, pero también existieron los coordinadores de cada una de las comisiones. Y en el caso mío fue bastante sorpresivo también ser coordinadora o que se me asignara esa responsabilidad, porque yo soy una independiente sin pacto. Yo no formaba parte ni de Pueblo Constituyente, ni de Movimientos Sociales Constituyentes, ni del Frente Amplio, ni de los Independientes No Neutrales. Entonces, yo era independiente, de verdad. De hecho, estaba inscrita en la convención en la columna de mixtos, que es donde están las personas que no tienen pacto, que debemos haber sido 4 o 5 personas en la convención, no mucho más que eso. Lo normal es que en política uno tienda a buscar estos paraguas, ¿no?
y yo opté por no hacerlo. Entonces fue sorpresivo que alguien que va sin un piño político de carácter nacional asuma una responsabilidad que muchas veces depende de la negociación y el cuoteo político, ¿no? Creo que fue un honor para mí. Yo fui coordinadora con la convencional Cristina Dorador y fuimos los primeros en generar una salida a terreno de la convención, donde nos desplazamos en 5 regiones distintas para tomar audiencias públicas. Lo hicimos en un convenio con los gobiernos regionales, generamos un poco la fórmula de cómo salir a regiones y ahorrar dinero en la convención, que son cosas como del funcionamiento práctico, pero que fueron muy útiles a la larga también. Y bueno, sentamos las bases para todo lo que se trabajó en la Comisión de Forma de Estado, de la cual también fui parte, y fui además enlace transversal. Los enlaces transversales también son cargos de confianza que se eligen dentro de las comisiones y que cumplen la labor de hacer precisiones respecto de aquellas materias que generan cruces con otras comisiones. Por ejemplo, en materia de gobiernos regionales, si yo veo que hay alguna competencia que se cruce con los cargos nacionales que están a cargo de la Comisión 1, yo soy la encargada de levantar la alerta, por ejemplo. O si veo que de repente hay un concepto que se está utilizando en muchas comisiones y debería quedar en el texto constitucional solo en un artículo, yo soy encargada de levantar esa alerta en todas las demás comisiones y decir, ¿sabes qué? Este artículo se está duplicando o replicando y deberíamos abordarlo solo en esta comisión. Esa es la labor que nosotros como enlaces transversales hicimos durante todo el año y que finalmente facilitó también el proceso de armonización del texto, ¿no? Adriana, yo creo que este tema de la descentralización está muy presente en el texto y pasa a ser muy importante, y también se hablan de autonomías regionales, ¿cierto? A ver, yo tengo un ejemplo que nos pasó, yo trabajo en una escuela, donde se intentó que las escuelas tuvieran ciertas autonomías respecto al tema financiero y no se atrevieron, en el fondo no nos atrevimos. Entonces te quisiera preguntar, ¿hay un cierto temor de asumir ciertas responsabilidades propias de la gente? ¿Qué crees tú? Bueno, ¿Qué has logrado percibir? Bueno, nosotros fijamos un capítulo completo, que es el capítulo de forma de Estado y ordenamiento territorial, que responde a un modelo de descentralización muy distinto del que tenemos hoy día. Nosotros tenemos un modelo hoy día de Estado unitario centralizado, que funciona en algunos países, pero en este evidentemente no. Sabemos obviamente las desigualdades que existen entre las regiones, la dificultad en el acceso a los derechos básicos de las personas que habitamos en regiones, la falta de conectividad y un sinnúmero de problemáticas que hacen muy patente también la idea de que este modelo unitario en Chile al menos no funciona. Funciona más bien en países más pequeños, diría yo, los modelos unitarios. Hay dos otros modelos, que está el modelo federado, como Estados Unidos, como México, que era un modelo que nosotros consideramos de avanzada, en el cual era muy complejo ingresar a ese modelo de manera tan de sopetón, ¿no? Y hay un modelo intermedio, que es el modelo de Estado regional, que es un modelo que se aplica en países como España, como Italia, donde se mantiene este vínculo con el gobierno central, ese vínculo no se rompe, pero se le entregan mayores autonomías a las regiones. ¿Qué son las autonomías? Son facultades. Ahí también hay una noticia falsa que dice que las autonomías implican como volver a todos autónomos y dividir el país en 1000 pedazos, y eso no es así. Las autonomías, la traducción de la expresión autonomía son competencias. Cuando yo te doy, por ejemplo, una competencia en materia de gestión de crisis a nivel regional, por ejemplo, una pandemia, esa es una autonomía. O cuando yo te doy, por ejemplo, la facultad a un gobierno regional de crear una empresa regional, supongamos, esa es una autonomía financiera. Entonces, este Estado regional está basado en el concepto de las autonomías políticas, administrativas y financieras, que lo que hacen es entregarle más poder a las regiones. Ahora, este modelo nosotros lo diseñamos en conjunto y en los territorios con los gobiernos regionales y locales, con los gobernadores, con los CORES, con los alcaldes. La descentralización financiera la diseñamos con abogados doctorados en Derecho Tributario, de CEUDEF, que es una organización de profesores que se dedica a esto, y fuimos, yo diría, corriendo el cerco, pero en función de las cosas que son necesarias para las regiones, porque las consultamos con las regiones.
Yo creo que se genera un problema, por ejemplo, cuando el Estado central dice, ¿sabes qué, región? Te voy a transferir 10 competencias. Y la región te dice, no, yo no me quiero hacer cargo de eso porque no tengo la capacidad de hacerlo o no quiero todavía esas competencias. Nosotros hicimos todo lo contrario. Nosotros no le dimos esa orden a las regiones, sino que fuimos a las regiones, hablamos con los gobernadores regionales, con las asociaciones nacionales y nos dijeron, mira, a nosotros nos interesan estas competencias. Y nosotros creemos que vamos a poder hacernos cargo de esto de manera paulatina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Generamos estas competencias, generamos el Estado regional, pero además fijamos normas transitorias que permiten que vayamos avanzando hacia el modelo de Estado regional de manera paulatina. Entonces, no es que uno le va a dar todas las competencias inmediatamente a las regiones, sino que vamos a hacer ese tránsito de forma paulatina y además cada una de esas facultades tiene que ir aparejada de los recursos, porque el texto constitucional lo indica de esa manera. Entonces, si el Estado central te quiere transferir una competencia, tiene además que transferirte los recursos para que tú ejecutes esa competencia. Recursos financieros, pero también recursos humanos. Y ahí se va a volver más interesante, yo creo también, sobre todo para mi generación, volver efectivamente a las regiones. Porque a veces hay muchos jóvenes de regiones que se especializan, pero que se quedan en Santiago porque no tienen acá donde ejercer sus labores, ¿no? Entonces creo que la idea es que paulatinamente se vaya invirtiendo esa pirámide de descentralización donde al final todo queda en Santiago, ¿no? Camila, en relación a lo que estamos conversando, tú trabajaste en varias comisiones, pero también fuiste bastante insistente en poner sobre la mesa y posteriormente plasmarla como disposiciones transitorias en que Chiloé fuera región. Sí, fui insistente con varias cosas. Lo que pasa es que esa es la que más se vio, ¿no? ¿Nos acercamos a que Chiloé sea región? Sí, claro, está en el texto constitucional, eso es lo más hermoso de todo, que lo logramos. Y tengo que ser súper sincera porque nosotros cuando empezamos con todo esto, bueno, tomamos la decisión obviamente de jugárnosla al máximo para que funcionara, pero no teníamos la certeza de que eso iba a ser así. De hecho, pasamos muchos nervios, mucho susto todo el año con esta norma, hasta que finalmente logramos que se aprobara por 112 votos en el Pleno, que fue una hazaña. De hecho, fue una de las normas más aplaudidas en el Pleno de la Convención. Hubo una especie como de celebración cuando se aprobó. Y muchos convencionales nos decían, oye, yo pensé que esta norma no iba a salir de la comisión jamás. Y nosotros le decíamos, bueno, nosotros tampoco, pero acá estamos, ¿no? La peleamos, se logró, es el artículo transitorio número 20. Así es. Y lo que dice es lo siguiente, dice que en el plazo de un año se tiene que realizar una consulta vinculante en la provincia de Chiloé para preguntarle a las y los chilotes si quieren o no ser región. Es decir, esta nueva región depende de nosotros. En esa consulta también vamos a votar apruebo o rechazo. Vamos a tener como una especie de déjà vu del plebiscito del 4 de septiembre. En el caso de que obviamente le vaya bien al apruebo, se va a abrir esta ventana y vamos a tener un nuevo plebiscito acá en Chiloé para preguntarnos apruebo o rechazo que Chiloé sea región. Si se gana por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, se genera un mandato al legislador para que en el plazo de 2 años instale la nueva región de Chiloé, donde obviamente vamos a tener 2 años también para conversar con el legislador, con el Congreso Nacional, para que ojalá la creación de esta nueva región sea lo más beneficiosa posible para todas las y los chilotes. Por ejemplo, los pescadores me decían, ¿qué va a pasar con nuestras cuotas de pesca? Claro. Porque nosotros tenemos cuotas de pesca que colindan con la región vecina. O sea, bueno, en el fondo con Yanquihue, ¿no? Claro. O con Palena. El texto constitucional crea la posibilidad de que las regiones generen convenios interregionales en materias económicas, lo que significa que nosotros como chilotes podemos generar estos convenios con las regiones aledañas, pero además, cuando se cree la nueva región de Chiloé, vamos a tener 2 años para nosotros chilotes ir al Congreso Nacional y decir, ¿sabe qué? Esta nueva región se tiene que crear bajo estas características y respetando tales cosas. Entre esas, por ejemplo, las cuotas de pesca. Obviamente vamos a necesitar estar unidos, vamos a necesitar del respaldo de los parlamentarios. Esa no es la única temática que hay que abordar. Hay muchas otras temáticas de orden administrativo que hay que ver cuando uno se convierta en región. Y esta es una de esas temáticas, pero vamos a tener que analizar muchas, yo creo. De partida, cuáles son nuestros deslindes, ¿no? Palena va a formar parte o no va a formar parte. Sí. Las Guaitecas, no sé. Creo que hay varias cosas ahí interesantes que abordar en ese periodo
que son 2 años de instalación de la nueva región. Entendemos que, o pensamos, porque igual hemos sabido que hay gente que Chiloé no quiere que sea región. Por eso hay votación. Sí, claro. Por eso hay un plebiscito. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que Chiloé sea región? No, yo todavía no tengo una opinión. No estaba de acuerdo. No es que no esté de acuerdo. Don Boris. Yo sí. Ya. Sí. ¿Cambió su opinión entonces? Yo cambié la opinión porque me senté a conversar con gente que es de acá, digamos. Yo traía la posición de Santiago, que en la universidad siempre se dijo que Chile, en este estado que está, era imposible que las regiones se descentralizaran o se fueran autónomas. Sí. Y entiendo por qué. Entonces, creo que en esta instancia sí se puede dar, siempre y cuando este proyecto de constitución se apruebe, Sí. y los ciudadanos tengan la capacidad de empoderarse y ser parte de una nueva región. De todas maneras, sí se puede. Yo concuerdo mucho con usted porque, por ejemplo, si a mí me dijeran que Chiloé va a ser región bajo el actual modelo unitario centralizado, a mí no me sirve de mucho, pues yo creo que a los chilotes no nos sirve de mucho. Pero bajo un modelo de Estado regional se vuelve muy interesante porque las regiones tienen múltiples fórmulas de financiamiento, tienen fondos de compensación interregional, donde las regiones que más producen aportan a las que menos producen para que crezcamos todos en igualdad. Se genera una cantidad de competencias importantes en los gobiernos regionales y locales que nos permiten hacernos cargo de la gestión administrativa de nuestras regiones y también política, ¿no? Creo que este Estado regional viene fortalecido en muchas materias. Se nos permite, por ejemplo, cobrar contribuciones y tasas. Nosotros tenemos industrias acá que deberían dejar esos fondos acá, ¿no? Sí. Hay varias cosas interesantes en el Estado regional que vuelven también interesante que Chiloé sea región. Y en ese contexto nosotros como convencionales entendimos también, como convencionales chilotes, entendimos que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, obviamente porque creemos profundamente que es beneficioso para el territorio. Concuerdo contigo en el tema de las grandes empresas, porque el sector salmonero no tributa en Chiloé. Claro. Tributa en Santiago, entonces, o en Puerto Montt. Luego, esos recursos, como bien han dicho otros entrevistados que hemos tenido aquí en relación al tema constitucional, que quede el recurso, que sea bien administrado y perder el miedo de administrar esos recursos en la región. Claro. Entonces, ¿por qué la gente va a tener miedo de ser autónoma en su casa? No. El otro día una dirigente social me dijo, pero Adriana, van a pitutar a los mismos de siempre en los cargos. Y yo le digo, bueno, yo prefiero un diablo conocido que por conocer, pues prefiero que sea un chilote, que me pongan a alguien ahí de Puerto Montt, de Santiago, que no conozco, ¿no? Y por último, esos son cargos de elección popular, depende de nosotros a quién elegimos, ¿no? Bueno, nosotros nos haremos cargo si la embarramos o no la embarramos con la elección, ¿no? Sí. Adriana, tú ya antes de participar del proceso constituyente ya hablabas de nuestro patrimonio, de una cultura insular propia, yo lo tengo anotado acá, de mejorar las condiciones de vida de las personas con el propósito de alcanzar un buen vivir, lo anoté de eso. ¿Se logra en este nuevo texto con estos derechos fundamentales que garanticen ese buen vivir? Yo creo que el buen vivir es el espíritu general de este texto. Creo que cada una de las normas está orientada al buen vivir. Y es bien interesante ese concepto porque es un concepto que utilizamos probablemente las nuevas generaciones en política, pero las viejas generaciones en política no lo entienden mucho. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la convención y empezamos a hablar del buen vivir, Agustín Esquella nos decía, bueno, ¿qué es esto del buen vivir? Si yo quiero vivir mal, vivo mal. Porque no estaba entendiéndolo. Entonces, dentro del diálogo constitucional, Agustín Esquella fue de los que terminó más convencido que el buen vivir efectivamente era el espíritu de este texto. Siendo él un profesor constitucionalista, también muy conservador, terminó por entender lo que era este concepto del buen vivir, que se contrapone al concepto, yo diría, el concepto de desarrollo, y no es porque sea opuesto al desarrollo, no es porque estemos pensando en decrecer, ni mucho menos, sino que porque el concepto de desarrollo es un concepto que se crea post Segunda Guerra Mundial, donde los países dicen, bueno,
acá vamos a empezar a agruparnos, a alinearnos y asociarnos en función de los países que más se desarrollan, y los que menos se desarrollan, bueno, estarán a cargo de nosotros. Nosotros somos el orden mundial acá. Entonces los países, post Segunda Guerra Mundial, empiezan a competir entre sí por el desarrollo. ¿Quién es el más desarrollado? Nosotros mismos llevamos mucho tiempo en esta competencia por salir del subdesarrollo y ser desarrollados, etc. Y al final el desarrollo es un concepto muy acotado que implica crecer económicamente. Y crecer económicamente no siempre implica crecer socialmente. Y acá está, por ejemplo, el concepto que ocupa Nicanor Parra, donde dice, si el consumo promedio, si tú consumes 2 panes y yo consumo 0, el consumo promedio de pan es 1 por persona. Pero en realidad hay gente que está consumiendo 0. Entonces, claro, tú podrías decir, según la cifra, este es un país desarrollado, pero si tú vas a la interna de ese país, tú puedes decir, mira, acá hay una desigualdad tremenda, y resulta que, claro, este país es desarrollado porque cumple con la cifra, pero solamente un 1 o un 2% de la población está siendo beneficiado por ese desarrollo y el resto no. ¿Es eso realmente lo que queremos? Yo creo que no. Entonces, este concepto de buen vivir se contrapone porque piensa en un desarrollo, pero un desarrollo que le llegue a todos, que nos permita vivir bien a todos. Entonces, es un concepto, yo diría, de avanzada en política, que además forma parte del espíritu de este texto constitucional. Yo pienso que cada una de las normas, salud, educación, vivienda, pensiones, no sé, derecho de los cuidados, por ejemplo, ahí hay una norma de buen vivir muy explícita. Claro, tenemos que pensar solamente en el mercado laboral y en que la gente pueda salir a trabajar, ya está súper bien, pero ¿qué pasa con las mamás que se quedan en la casa cuidando a los niños, o a las personas con discapacidad o a los adultos mayores que no están recibiendo remuneración, que no tienen pensiones dignas, que no tienen protección, seguridad social? ¿Qué pasa con esas personas? Porque esas personas también son parte de la economía nacional. Si esas personas no se quedan en casa, los que salen a trabajar no podrían salir. Entonces, esas personas también requieren un cuidado, requieren un buen vivir. Y creo que ese tipo de normas están a lo largo de todo el texto constitucional. Y no solamente este concepto de desarrollo, como del que genera más y el que produce más, entonces es más desarrollado, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere dejar anunciado alguna pregunta? Porque vamos a ir al primer corte del programa. Del por qué, con esos buenos propósitos, estos conceptos del buen vivir, hay un sector que está tan en contra. ¿Cuál es el encono al respecto de este texto? Eso lo va a responder Adriana a la vuelta de nuestro programa. Vamos a hacer un breve corte, estimados televidentes, de mediodía a medianoche. Vamos y volvemos. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar.
Estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche, vamos a dejarle la palabra a nuestra invitada, Adriana, para que responda a mi querido amigo Jorge Carrasco. Adriana, y mira, quisiera agregar otra cosita que tengo aquí anotada. Dice, claro, que hay un sector en nuestro país que dice, y lo hemos visto en las campañas, que este texto se escribió con rabia. Dos preguntas entonces. Dos preguntas. Yo no me siento con rabia, la verdad. Es que súper bien, pues súper bien que lo digas. Sí, pero también creo que hay como una magnificación o quizás una idea como un poco artificial de que todos tenemos que abrazarnos para que salga un buen texto. Claro. La política implica debatir, la política implica discutir, y no todo debate y no toda discusión es mala, así como no toda rabia es mala tampoco. Cuando uno sufre una injusticia, sería muy anormal que uno estuviera en un estado zen de paz y amor, porque muchas veces también la rabia moviliza, y moviliza positivamente, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, chilenas y chilenos, teníamos mucha rabia porque los políticos ganaban mucha plata, me acuerdo, nosotros nos enojamos y como sociedad, y dijimos, en el estallido social dijimos, ¿saben qué? Bájense el sueldo, porque nosotros como sociedad estamos indignados porque ustedes ganan mucho y no corresponde, porque además no están haciendo bien la pega. ¿Qué pasó? A través de esa rabia se generó un proyecto y esto se generó no antes del 19 de octubre del 2019, esto se generó post estallido social, porque antes no nos pescaba nadie. Post estallido social, la sociedad se enojó y dijo, ¿sabe qué? Bájese el sueldo. Se demoraron un par de meses desde el estallido social en generar un proyecto de ley, y mágicamente un proyecto que había estado entrampado toda la vida en el Congreso Nacional se aprobó en el lapso de 2 o 3 meses y se rebajaron el sueldo. No lo que hubiésemos querido, pero se lo rebajaron, creo que un 20, un 30%. Entonces, ¿es mala toda rabia? ¿Conduce toda rabia realmente a una debacle? Yo creo que no. Si a nosotros, no sé, va alguien en la calle y nos roba el celular, ¿nos da rabia? Claro que nos da rabia. ¿Qué va a generar esa rabia? No va a generar que yo vaya y mate a la otra persona o le pegue. Va a generar a lo mejor que yo vaya a Carabineros, que ponga una denuncia y que lo investiguen y que lo lleven detenido. Entonces, ¿toda rabia es mala? No, yo creo que la rabia mal canalizada es mala. Eso es lo primero que hay que decir. Y hay que desmitificar esto de que la política se hace entre los ositos cariñositos y que todos tienen que abrazarse. La Constitución del 80 fue redactada a sangre y fuego, y hay que decirlo. Y la mayoría de las personas con las cuales yo converso me dicen, ¿sabes qué? Yo fui a votar por esa Constitución con miedo, porque la mayoría de las personas tenían miedo, estábamos en un contexto de miedo en el país. Entonces, yo de verdad no creo que haya sido ese el contexto de la Convención Constitucional. Sí creo que hubieran convencionales que tenían mucha rabia, que hoy día están en el sector del rechazo. Tanta rabia que fueron múltiples veces agresivos. Pudimos ver a Teresa Marinovich insultando a sus compañeros convencionales. La señorita Montalegre también fue sancionada en el Comité de Ética por insultarme a mí en el Pleno. Porque ella consideró que ella era muy inteligente y yo quizás no tanto, que fue una apreciación personal de ella, y se le ocurrió insultarme en la mitad del Pleno. Y la sancionó el Comité de Ética porque le dijo lo que usted hizo fue antiético. Entonces, creo que estas personas que hoy día hablan de amor son precisamente las personas que llevaron la violencia e instalaron la violencia en la Convención. Yo me enfrenté muchas veces también a un diálogo de sordos donde la derecha decía que los pueblos originarios no tenían derecho a votar, cuando ellos mismos, partidos políticos, fijaron las reglas del juego de la Convención Constitucional, fijaron escaños reservados y le entregaron derecho a voz y voto a las personas que estaban ahí, ¿no? Lo mismo pasó con las personas que entraron por paridad de género, incluso con el sistema electoral hoy día entran personas por arrastre. Dentro del sector de la derecha también habían personas electas por paridad de género, por arrastre. ¿Podríamos nosotros haberle dicho, ¿sabe que usted no tiene derecho a votar ni a opinar? No, eso es muy violento. Yo lo considero muy violento. Entonces, creo en realidad que salir con un discurso de eso es para mí bastante absurdo. No creo que tenga ningún sentido. No comparto para nada que el texto constitucional se haya escrito desde la rabia. Sí comparto que se escribió bajo la urgencia de generar cambios importantes porque en Chile habían injusticias, y eso hay que decirlo. Y a nosotros como chilenos a veces se nos olvida
porque bueno, ya han pasado 2 años y uno vuelve un poco a la regularidad, porque el proceso constituyente aportó un proceso de resolución institucional de conflictos, donde claro, no están quemando las calles, no están incendiando cosas, no están saqueando supermercados, porque estaban esperando a ver qué pasaba en la convención, estaban también en el proceso constituyente resolviéndose todos estos problemas por la vía institucional, porque los chilenos dijimos, no queremos resolverlo quemando cosas, no queremos resolverlo destruyendo el país, queremos resolverlo por la vía institucional, vamos a elegir chilenas y chilenos a nuestros representantes. Y ese proceso institucional fue un proceso que tiene que hacerse cargo de las rabias que habían en Chile, porque habían rabia. Si en Chile no se produjo un estallido social porque estuviéramos todos en paz y en armonía, se produjo porque había una crisis política y social, y eso genera rabia en las personas. Ahora, nosotros como representantes políticos no vamos a resolver las cosas en base a la rabia, pero sí tenemos que hacernos cargo de cuáles son las demandas sociales que generaron ese estallido social. Las pensiones, la salud, la educación, la desigualdad entre los grupos históricamente excluidos y esta élite chilena que pareciera tenerlo todo, que vive en Las Condes, que tiene un presupuesto que es el mismo presupuesto que tienen todos los gobiernos regionales en materia de obras. El centralismo genera rabia en las regiones también. Y eso no es malo, no es malo. O sea, yo no, de verdad creo que incluso si esto se hubiera escrito en base a abrazos, también hubiera habido una campaña del rechazo. Porque acá se tocan y se modifican cosas que nunca se han querido modificar en Chile por las élites políticas y económicas. Y aunque nosotros lo hubiéramos hecho con una sonrisa y con un abrazo, igualmente estarían haciendo campaña por el rechazo. Así es, porque, a ver, yo concuerdo con lo que tú has señalado, Adriana, y lo que está en juego para ese élite nuestra en Chile es el cambio total de la sociedad. Ese es su gran temor, porque además se arrestaron a participar en este proceso, debiendo haber tomado el báculo de haber aportado. Y les duele, porque yo creo que ya lo han visualizado desde que este proceso comenzó, que Chile va a tener otro tipo de sociedad, va a tener otro tipo nuevo de constitución. Aquí no soy pitonizo en todo caso, pero pero hay una resistencia al cambio, sí. Los procesos sociales que a nosotros, a nuestra generación nos ha tocado vivir, apuntan a esa dirección. Por lo tanto, claro, hay una resistencia absoluta de esa élite a perder hasta los privilegios políticos en el Senado. No, y yo iría un paso más allá, porque, y esto lo voy a decir desde mi experiencia personal, que solamente la puede saber uno que estuvo allá adentro metido en eso. Yo diría que la campaña del rechazo empezó el día 1 de la Convención Constitucional, sin siquiera haberse escrito un artículo. Es decir, el contenido no es realmente lo que más les molesta. Lo que más les molesta, que seguro, por cierto que sí, porque acá hay muchos artículos que consagran avances a los cuales se han resistido históricamente, pero lo que les molesta es la composición de la Convención Constitucional. Les molesta no haber sido mayoría, por primera vez les molesta no haber tenido los 2/3, les molesta tener que dialogar de igual a igual con un integrante del pueblo aymara o mapuche, les molesta dialogar de igual a igual con una mujer chilota independiente. Por eso me insulta Catherine Montalegre en el pleno, porque no soy de partido, porque soy mujer, porque soy chilota, porque soy independiente, porque no soy su par, no nos reconocieron jamás como pares. Se genera ahí una brecha importante donde estas personas ingresan a la convención con muy mala actitud, sabiendo de antemano que su campaña iba a ser por el rechazo. Y se los digo de manera muy patente, el día 1 de la convención nosotros tuvimos problemas de instalación. No había nada dispuesto, por supuesto, a que en aquel entonces el gobierno no tenía interés en que se instalara la Convención Constitucional, entonces no había ni siquiera botoneras de votación, no había nada, no habían aforo, los técnicos corrían por los pasillos instalando cables, cámaras, no había nada. Entonces nosotros entendimos rápidamente, elegimos ese día a Jaime Baza, Elisa Loncón, y entendimos rápidamente que nada iba a ser fácil. Y se generó una reunión al día siguiente. Nos llamaron a reunión Jaime Baza, Elisa Loncón. Por favor, vengan todos a las 8 de la mañana, porque a las 10 de la mañana empezamos a sesionar
Y entre las 8 y las 10 vamos a tener una reunión para ver cómo llevamos adelante el buque, ¿no? Y nos juntamos todos muy temprano en el Congreso Nacional. En Santiago, para llegar a cualquier lado tienes que andar 2 horas en micro, así que nos levantamos muy temprano, llegamos todo al Congreso Nacional. Y nos reunimos y trabajamos por 2 horas, conversamos, dialogamos, vimos cómo lo podíamos hacer, entendimos que había que traer a secretarios de la Cámara de Diputados a trabajar en la convención, etc. Muchas cosas más. Y en ese contexto, nosotros terminamos, yo diría que a las 9:45 más o menos la reunión, y yo bajé de las primeras, porque yo quería entrar al pleno y tomar una foto, así como antes de que entraran todos. Y me fui corriendo, bajé la escalera y entré al hemiciclo y estaba Teresa Marinovich, sola en el hemiciclo, no había nadie. Y estaba grabando en vivo con su celular, diciendo que los convencionales éramos unos flojos y que no habíamos llegado a trabajar, siendo que todos los convencionales estábamos en el segundo piso reunidos desde las 8 de la mañana y la sesión empezaba a las 10, no a las 9:45, a las 10 de la mañana empezaba la sesión. Entonces, claro, estaban todos bajando para tomar asiento en el pleno. Y esa idea repercutió por meses en las personas, creyendo que en la convención no se trabajaba, que los convencionales éramos unos flojos. La prensa nos entrevistaba a las 10, 11 de la noche preguntándonos a todos si es que trabajamos o no trabajamos. Y nosotros le decíamos, pero mira el reloj, son las 11, 12 de la noche, estamos trabajando acá. ¿Cómo nos puedes preguntar si trabajamos o no? Si estamos acá desde las 7 de la mañana y ya son las 11, 12 de la noche. Y así hacemos esto todos los días. Ustedes lo saben. No, bueno, pero es que la gente no lo sabe, entonces como somos prensa tenemos que preguntar. Pero nosotros sabemos que ustedes trabajan. Entonces, ese tipo de noticias falsas se instalaron desde el día 1. El boicoteo al proceso constituyente se dio desde el día 1. Y ahí no había ninguna norma redactada. No les molestaba el contenido constitucional porque no existía. Lo que les molestaba era el órgano en sí mismo y su composición. Tras tener que dialogar de igual a igual con personas con las cuales nunca habían tenido que hacerlo. Eso probablemente fue la semilla, yo creo, que empezó todo esto. ¿Sientes tú, Adriana, que hay alguna posibilidad de superar algunas diferencias? Porque tú hablaste de una brecha. Por ejemplo, ¿tú pudiste volver a conversar con Catherine Montealegre o con Teresa Marinovich? Mira, hay un sector de la derecha que yo creo que es más dialogante. Es un tema, no sé si una línea ideológica o pasa a ser ya casi como una mentalidad de no llegar a un entendimiento. Yo creo que es una voluntad de no llegar a un entendimiento. Hay una voluntad positiva puesta en no dialogar, en no llegar a un entendimiento, en no llegar a sesionar, en no llegar a votar, en llegar solamente a insultar a los demás. O sea, hay una actitud positiva de generar eso. No puedo decir que toda la derecha fue así. Yo fui parte de la Comisión de Forma de Estado, donde se dio un diálogo con la derecha, donde se dio un trabajo. Por ejemplo, el capítulo de gobiernos locales, de municipios, se trabajó con la derecha, con sus asesores, con ellos, y fueron los capítulos que tuvieron mayor votación en el Pleno. Yo desarrollé también relaciones muy cordiales, porque fui coordinadora, desarrollé relaciones muy cordiales con los convencionales de derecha que integraron la comisión de la cual yo fui coordinadora. Yo tengo aprecio por algunos convencionales de derecha, a pesar de que están en el rechazo, que no comparto su forma de hacer campaña. Yo tengo aprecio por algunos. Por ejemplo, Poliana Rivera, yo creo que es una persona muy regionalista, que podría haber llegado a diálogo. Yoconda Navarrete también es una convencional de Aysén, con la cual yo dialogué en la Comisión de Forma de Estado. No sé, hay varios convencionales de derecha que yo te podría decir que sí conversamos, o que sí se dieron relaciones relativamente cordiales, pero hay otros sectores que no, dentro de los cuales yo diría que los más duros son los que ustedes vieron como los más duros. Marinovich, Cantuarias, Montealegre, Cretón, Arrau, son personas con las cuales es muy difícil dialogar, porque no quieren hacerlo. Y esa es la verdad de las cosas. Y es lo que me da más miedo también del resultado del plebiscito, cuando dicen, no, sí, bueno, nosotros queremos una nueva constitución, pero esta no. ¿Y cuál es la constitución que quieren? Porque le dijeron que no a todo, hasta el derecho a la vida. Le dijeron que no a los bomberos, le dijeron que no a las normas de vivienda, le dijeron que no a las normas de prohibición de tratos crueles y tortura, le dijeron que no a todo. O sea,
¿Cuál es la voluntad de diálogo de estas personas? ¿Hay realmente una voluntad? Yo no la vi. Ya. Camila, en relación a lo que estamos conversando, el trabajo tuyo, ¿cuál es el que te tiene más complacida en relación a lo plasmado acá en esta nueva constitución, vamos a decirlo? Ah, qué difícil. Porque para mí lo más fácil es decir forma de Estado, porque lo trabajamos nosotros, ¿cierto? Pero, me gusta, la culpable, me gusta la forma de Estado, me gusta mucho. Yeah. Fue muy pensada, muy trabajada, muy dialogada. Y que ha sido muy polémico también. Sí, bueno, hay algunos artículos que son polémicos, pero en general el capítulo de forma de Estado ni siquiera está entre las cosas que los partidos tradicionales quieren cambiar. Claro. Entonces yo no diría que es el capítulo más polémico para nada, pero sí creo que hay algunas cosas que más allá de la forma de Estado, que obviamente yo podría decir me gusta la forma de Estado, le entrega más poder a las regiones, me encanta eso, pero hay cosas que a mí me gustan mucho, por ejemplo los derechos de la naturaleza, encuentro que es una constitución de avanzada en esa materia, lo han reconocido así también expertos a nivel mundial. Creo que los artículos relativos como a ruralidad son muy bonitos, son artículos importantes de ser reconocidos. Que no se escucha mucho en los debates tampoco, ¿eh? Sí, claro, no se escucha tanto en los debates, pero son artículos muy importantes que resguardan y fomentan la vida rural y las economías rurales. Si tú me preguntas por capítulos, forma de Estado y derecho de la naturaleza me encantan. Si tú me preguntas por artículos, hay muchos que me gustan mucho, pues hay algunos que trabajé yo de manera personal también, por ejemplo, la conectividad insular de territorios rurales aislados y de difícil acceso la trabajé yo, es una norma mía que tuvo un 92% de aprobación en el Pleno. Me gusta mucho esa norma también. Me gusta la norma de cuidados para las mujeres, me gustan los derechos de niñas y adolescentes, porque yo trabajé en eso, hice mi tesis de grado en esa materia, y creo que es una constitución de avanzada en eso. Los derechos de los adultos mayores que nunca habían estado reconocidos. El artículo de vivienda, que ha sido uno de los más polémicos, a mí me encanta el artículo de vivienda. Lo encuentro... ¿Podéis ahondar por qué es importante ese artículo? Sí. ¿A la comunidad le interesa saber qué pasa con Creo que es un artículo tan bueno que justo ahí le dieron, porque era bueno el artículo, es bueno el artículo. Este artículo se trabajó con múltiples organizaciones, con los Arquitectos por Chile, se trabajó obviamente con abogados y especialistas, con asesores, se trabajó con los comités de vivienda, se trabajó con los comités de allegados, se trabajó con los dirigentes de los campamentos. Las mesas más amplias de conversación, diálogo y negociación se dieron en vivienda. Fue un artículo muy, muy, muy pensado y es un artículo que está redactado de manera genérica, por eso no habla de propiedad, tenencia. El artículo está redactado de manera genérica porque permite y exige al Estado tomar todas las medidas necesarias para asegurar su goce universal. ¿Y cómo se asegura el derecho a la vivienda? Se asegura a través de múltiples políticas públicas en materia de vivienda. ¿Puede ser la vivienda propia? Claro, seguramente a las personas que viven en campamento el Estado va a tener que entregarle una vivienda propia, ¿no? En propiedad, porque la propiedad también está regulada en el texto constitucional y asegurada. Nadie les va a quitar su propiedad, su casa, ni ninguna de esas cosas. Como se ha publicado mucho. Como se ha publicado mucho, que es una tontera, hay que decirlo. No tengo otra expresión para eso, salvo decir que es una tontera. Pero el Estado va a tener que tomar múltiples políticas dependiendo del grupo humano. Por ejemplo, si yo pongo, toda persona tiene derecho a la propiedad de una vivienda, podría venir alguien de Las Condes y decirme, oye, dame una vivienda. Es una norma populista, yo no la puedo redactar así. Está mal redactado. El artículo dice, toda persona tiene derecho a la vivienda digna y el Estado tomará todas las medidas necesarias para asegurar su goce universal. ¿Cómo lo va a hacer? Eso va a depender de la ley, va a depender del grupo humano al cual está apuntando la política de Estado. Algunos le van a entregar vivienda, obvio, a otros a lo mejor, por ejemplo, a los estudiantes chilotes que se van a estudiar al continente, a lo mejor tú no necesitas darle una vivienda porque van a ser profesionales el día de mañana, pero sí van a necesitar darle un subsidio de arriendo. A las personas, por ejemplo, que, hubo un terremoto y se les arruinó la casa, a lo mejor vas a necesitar darle un subsidio de reparación. A las personas que les dieron mediaguas para el gran incendio de Valparaíso o el de Chiloé,
van a necesitar ampliar esa vivienda, les puedes dar un subsidio de ampliación. Todas esas son políticas en materia de vivienda. Entonces, yo creo que el artículo de vivienda está redactado de manera genérica, esa es la forma correcta de redactar el artículo. Además, es la primera vez que una constitución en Chile habla de vivienda. Si la constitución del 80 ni siquiera la nombra, no existe. Somos el único país de Latinoamérica junto a Perú que no tiene la vivienda digna en el texto constitucional. Y eso es una vergüenza. Este texto se hace cargo, pero además habla de los bancos de suelo público, habla de las viviendas de acogida para las personas que sufren violencia, hombres y mujeres, me decían acá en el estudio, Así es. hombres y mujeres. Habla también de la regulación legal de la especulación sobre los usos de suelo, que también lo convierte en un artículo de avanzada, porque ese tipo de regulación lo encontramos ¿dónde? En Constitución Europea. En la Constitución de Portugal, por ejemplo, se regula la especulación sobre el uso de suelo. Porque cuando se genera la especulación sobre el uso de suelo, los terrenos y las viviendas suben tanto que las personas comunes y corrientes no podemos acceder a la vivienda. Yo tengo 35 años y todavía no me puedo pagar una vivienda. No puedo. Me falta todavía plata para comprarme una vivienda. Entonces, es complicado y uno tiene que arrendar y los arriendos también son caros porque ahí también se genera especulación, ¿no? En el mercado. Entonces, creo que es un artículo bastante completo y a mí la verdad me gusta mucho. Y lo defiendo, a pesar de todas las fake news que se le hayan puesto, ¿no? Es como cuando la chiquilla es muy bonita y los demás le tienen envidia, entonces le empiezan a inventar cosas. Como, eso pasa con la vivienda. Eso pasa con la vivienda. Dos Adriana, preguntas en una. ¿En cuánto tiempo se supone que si el apruebo gana, en cuánto tiempo la nueva constitución empezaría a regir? Y la otra pregunta es, si gana el rechazo, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuáles son los caminos? Viene la dimensión desconocida. Bueno, el texto constitucional está pensado para aplicarse de forma progresiva. Hay algunas normas que van a empezar a regir en lo inmediato. Por ejemplo, la Corte Constitucional está pensada para aplicarse en un lapso muy cortito, dentro de los primeros 6 meses. El Estado regional está pensado para ya echarse a andar el grueso del Estado regional en un lapso de 4 años. O sea, todo eso está regulado a través de las normas transitorias, que son 57. Yo fui parte del pequeño grupo de convencionales que trabajó en las normas transitorias, que también fue un honor para mí que hayan confiado en este grupo para que trabajáramos eso. Y lo cierto es que el día que se apruebe este texto constitucional, si se aprueba, no es que al otro día nos quedamos sin leyes y todo es inconstitucional, no. Hay una norma específica, que es el artículo 2, que dice que para que una norma se declare contraria al texto constitucional tiene que haber un procedimiento a través del de la Corte Constitucional. Todas las personas podemos pedir eso, podemos pedir que determinadas normas o leyes se declaren contrarias al texto constitucional y se genere un plazo para que el legislador adapte las leyes de manera que respondan al texto constitucional. La aplicación de los textos constitucionales en el mundo requieren, yo diría, mínimo 8 a 10 años. Eso es lo que pasa con todos los cambios constitucionales y creo que esta no va a ser la excepción. Hay algunas cosas que se van a aplicar antes, por ejemplo, el Senado se va en 4 años y entra a la Cámara de las Regiones. Las personas que trabajan, por ejemplo, en los juzgados de policía local, que ahora van a hacer justicia vecinal y van a formar parte del sistema judicial, nosotros generamos normas que aseguran el traspaso de estos trabajadores a estas instituciones porque no queremos dejar a nadie sin trabajo y ese tránsito, apenas se cree en la justicia vecinal, va a ser inmediato. Hay algunas cosas que se aplican de manera inmediata y otras que tienen una transitoriedad que están en las 57 normas transitorias, dentro de la cual está también la de Chiloé Región, que es la 20ª. Y lo otro era, ¿qué pasa si...? ¿Qué pasa si gana el rechazo? Bueno, yo les contaba de manera lo más sincera posible que yo creo que no hay voluntad en estos sectores para generar cambios profundos, no hay voluntad para terminar con las FP, no hay voluntad para generar un sistema nacional público, gratuito y de calidad de educación, mucho menos de salud. No vi voluntad de generar, por ejemplo, alguna modificación respecto de instituciones como el Senado, que sabemos que hoy día
Tenemos senadores ganando casi 20 millones de pesos y que están realizando exactamente la misma labor que está realizando la Cámara de Diputados, ralentizando el proceso de aprobación de leyes. No hay ninguna voluntad para modificar eso que está pasando hoy día. No aprobaron ni siquiera las normas anticorrupción, así que me imagino que tampoco están dispuestos a un texto constitucional que regule la corrupción. Yo no veo, siendo muy sincera, no veo voluntad en ese sector. No hay un camino claro tampoco que te diga qué se va a hacer, porque si se hiciera algo tendría que hacerse una reforma a la actual constitución, una nueva reforma. Las condiciones bajo las cuales ellos accedieron a un proceso constituyente fueron condiciones totalmente anómalas, donde el país estaba en caos. Como ahora el país no está en caos, no hay ninguna presión. Creo que no van a reformar el texto constitucional, y si lo hacen, se van a demorar, lo van a hacer a su pinta, la van a redactar probablemente los mismos parlamentarios. La configuración del Congreso ya todos la conocemos. Se pueden demorar años en redactar un texto constitucional. Este texto se hizo en un año, que es un plazo muy acotado, del cual yo fui crítica, pero se cumplió en un año. ¿Va a requerir algunos ajustes? Probablemente sí. Todas las constituciones del mundo requieren ajustes. La constitución del 80 tiene errores reconocidos por Jaime Guzmán. Las constituciones de todo el mundo requieren ajustes y modificaciones. No hay nada anómalo en eso. Pero es un texto que está ahí, que contempla la salud, la vivienda, la educación, las pensiones, que contempla los cuidados, los derechos de los niños, de los adultos mayores. O sea, acá hay un texto. Pero este texto, si no se aprueba, nada de eso va a ver la luz, yo creo. Van a entramparse en un proceso eterno, donde seguramente va a volver a surgir también el malestar social, porque no creo que Chile francamente esté para esperar eternamente a que se haga una nueva constitución. Y es un camino muy, muy incierto el que se propone desde los sectores del rechazo. Tan incierto que a uno un poco se le aprieta la guata, porque no solamente aprobar este texto implica dar como el beneplácito de lo que acá está, sino que además implica avanzar, transitar, y ojalá no volver nunca más a lo que tuvimos el 2019. A mí se me aprieta la guata de pensar que pudiera volver a pasar algo así, porque todavía sigo viendo los coletazos de eso. El otro día en Castro condenaron a Raúl Yanyan, un joven de 19 años, que se le acusó de maltrato a carabinero en un furgón policial donde estaba cerrado. Todos los testigos que estaban al interior, que eran jóvenes, dicen que nunca ocurrió este maltrato. Aún así se le condenó y arriesga, todavía no se le ha leído la sentencia, pero arriesga 6 años de cárcel. Un joven que tiene irreprochable conducta anterior, que está estudiando cocina, que quiere hacer su vida pero no puede hacerla, la tiene paralizada desde el 2019 porque no sabe qué va a decir el tribunal. Y ese tipo de cosas no quiero que vuelvan a pasar. Yo no quiero que un joven vuelva a tener que verse desesperado, detenido por carabineros, vivir un proceso de 6 años adentro de una cárcel. No quiero que se vuelvan a quemar cosas, no quiero que se vuelvan a perder ojos, no quiero que volvamos a estar en guerra, en esta como guerra social que se creó, donde realmente se generó una incerteza tal que terminamos todos angustiados, ¿no? No quiero que vuelva a pasar eso. Y creo que lamentablemente hay vías que nos entregan más certeza y otras que nos entregan menos respecto de qué es lo que va a pasar a futuro. Estimada Adriana, ha pasado el tiempo, pero... Y muchos temas quedaron volando. Interesantísima tu exposición. A nosotros nos agrada sobremanera poder explicarle a nuestra teleaudiencia en simple, en el proceso histórico que estamos viviendo. Por lo tanto, agradecemos tu tiempo junto a mi querido amigo Jorge Carrasco y Carlos Cabello, el haber venido a nuestro programa. Está a vuestra disposición cuando lo necesites. Y a ustedes, estimados televidentes, los dejamos cordialmente invitados a un nuevo programa de mediodía a medianoche. Hasta siempre. Antes de eso, recuerden que estamos viviendo un momento histórico del cual tenemos que ser responsables el 4 de septiembre. Nos vemos.